Hoy vamos a hablar sobre el tema practicando el contentamiento. Amén. Practicando el contentamiento. Vamos a hablar de estar contentos, pero cuando hablamos de estar contentos, no me refiero a tener una sonrisa todo el tiempo, no es reírnos de la situación, ¿verdad? Estar contentos es mucho más que simplemente estar alegres. Y Pablo nos habla en su carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 10. Vamos a utilizar el verso 10, el verso 11, el verso 12 y el verso 13 para hablar de algunas pautas que el apóstol Pablo nos da para que usted y yo podamos estar contentos en medio de cualquier situación. Y es que el estar contentos es muy importante, sobre todo porque vivimos tiempos tan complicados. Hoy día las cosas cambian de un momento a otro. Hoy día somos desafiados a enfrentar situaciones como la incertidumbre. Las circunstancias de pronto en el hogar cambian, la situación en el trabajo cambia. Cualquier momento en la vida puede llevarnos a una situación difícil de entender, pero en medio de cualquier complicación, en medio de cualquier dificultad, encontramos que el Señor nos instruye a desarrollar una actitud para poder encarar esas situaciones por más difíciles que estas sean. Y es ahí donde el contentamiento, aleluya, puede ayudarnos a sobrellevar cada situación en nuestras vidas. Y es que con mucha frecuencia nosotros, los seres humanos, dejamos que nuestras circunstancias determinen nuestra actitud, ¿verdad? Es decir, cuando las cosas van bien, nos sentimos bien. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, nuestra tendencia natural, nuestra tendencia como seres humanos es desanimarnos, desalentarnos, frustrarnos y llenarnos también de estrés, deprimirnos y también de la ansiedad. Los seguidores de Cristo tenemos un camino de confianza y de seguridad, y ese camino tiene que ver precisamente con el contentamiento. Ahora, cuando Pablo habla de estar contentos, no está hablando simplemente por señalar algún tipo de situación que pudiera llegar a contribuir o pareciera contribuir para que los filipenses a quienes Pablo se está dirigiendo puedan afirmar su fe. Pablo está hablando de su propia experiencia. Pablo precisamente cuando está escribiendo la carta a los filipenses no lo está haciendo a la orilla de la playa, descansando, tomando el sol, tomándose un refresco bien helado, pasándola bien. No, Pablo está hablando y escribiendo esta carta desde la cárcel. Él estaba encarcelado. Él estaba pasando momentos difíciles, momentos de privación. Él no estaba en libertad, pero Pablo, aún estando en esa situación, le habla a los filipenses y les dice la importancia de estar contentos. Ahora, el tema es practicando el contentamiento, porque no se trata solamente de saber, no solamente manejar el concepto, no solamente entender el concepto de estar contento. Pablo nos invita, nos empuja a que usted y yo pongamos en práctica el estar contentos. El contentamiento no es una expresión externa, es una actitud que se desarrolla en el corazón para poder hacerle frente a las circunstancias de la vida. Pero también es importante entender que estar contentos no es lo mismo que estar conformes. Son dos cosas completamente diferentes cuando hablamos de conformismo y cuando hablamos de contentamiento. Pero antes de mencionar algunas diferencias que quiero dejarles ver, vamos a lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 4, versículo 10 al 13. La Nueva Traducción Viviente dice: cuánto alabo al Señor de que hayan vuelto a preocuparse por mí. Sé que siempre se han preocupado por mí, pero no tenían la oportunidad de ayudarme. No es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, note lo que dice Pablo, a estar contento con lo que tengo. Sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido
el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Amén. Pablo habla de estar contento, pero estar contento no es lo mismo que estar conforme. Y aquí hay algunas diferencias que quiero señalar. En primer lugar, el conformismo es la tendencia de adaptarse fácilmente a cualquier situación, mientras que el contentamiento es mucho más que estar alegres, es la capacidad de estar en paz sobre cualquier situación o sobre cualquier circunstancia. El conformismo tiene su origen en la resignación pasiva ante las circunstancias, pero por otro lado, el contentamiento tiene su origen en la fe, en la soberanía y la provisión de Dios. El conformismo asume la creencia de que no se puede cambiar nada y que no vale la pena intentarlo, pero el contentamiento afirma la confianza en que Dios tiene el control y Él sabe lo que es mejor. ¿Cuántos dicen amén a esto? Él sabe porque Él está en control, Él sabe lo que es mejor. El conformismo, por un lado, ignora que Dios todavía puede obrar, pero el contentamiento, por otro lado, honra a Dios, quien es suficiente en todo. El conformismo dice: esto es lo que hay, no puedo hacer nada más, pero el contentamiento dice: estoy satisfecho con lo que Dios me ha dado, pero sigo abierto a lo que Él quiere y puede hacer en mí. Son dos cosas completamente diferentes. Cuando Pablo habla de estar contento, no está hablando de conformismo. Pablo está hablando, aleluya, de una satisfacción, de una actitud que nos ayuda a estar satisfechos, aleluya, porque estamos basando nuestra seguridad y nuestra confianza en el Señor. Es decir, el contentamiento no depende de tener mucho o de tener poco, sino de saber en quién estamos y quién está sosteniendo nuestras vidas. Por eso dice Pablo: estén contentos. Por eso dice Pablo: podemos estar contentos. Ahora, los seres humanos luchamos, aleluya, con situaciones que nos roban el contentamiento. Hay ladrones silenciosos que tratan de robarnos, aleluya, la alegría, el gozo, aleluya, el regocijo ante las circunstancias y las dificultades de las vidas. Uno de esos enemigos es la cultura de la comparación. Nos comparamos constantemente con otros y no podemos estar contentos porque vemos lo que está sucediendo con alguien más y pensamos: ¿por qué a mí no me pasa? ¿Por qué yo no tengo esa oportunidad? ¿Por qué yo no estoy en esa situación? ¿Por qué yo no puedo alcanzar eso? Y estamos constantemente comparándonos los unos con los otros. Eso mina, aleluya, el desarrollo y la práctica del contentamiento en nuestras vidas. Pero también somos tentados por la avaricia, por la envidia y por la incredulidad. Caemos en el error, aleluya, de querer algo más y nos olvidamos de disfrutar lo que ya tenemos. Nos estamos enfocando en lo que no tenemos y por ello no podemos disfrutar, no podemos gozar, no podemos estar contentos con aquello que ya tenemos. Y eso es un problema, aleluya, al enfocarnos en lo que nos falta, aleluya, no nos permite valorar lo que Dios ya ha depositado en nuestras vidas. Leí una anécdota breve de un hombre que tenía una hacienda pequeña. Por mucho tiempo él tenía esta hacienda y de pronto él pensó: creo que necesito algo más. Y entonces buscó un agente inmobiliario y le pidió que le ayudara a vender su hacienda, pero que de alguna manera, aleluya, describiera su hacienda para que pudiera venderse rápido. Y entonces aquel hombre, que era un experto en vender propiedades, empezó, aleluya, a escribir un anuncio. Y cuando lo termina, se lo leyó al dueño de la propiedad y le empezó a leer el anuncio que tenía. Y el hombre aquel que era dueño de esa propiedad que quería vender, le dijo: ¿me lo puedes leer otra vez?
Y aquel hombre, el agente inmobiliario, volvió a leerle el anuncio que había escrito para describir de una manera impactante, aleluya, inspiradora, aleluya, aquel anuncio para poder ganar clientes. Y cuando lo vuelve a leer, el dueño de la propiedad le dijo: ¿sabes qué? Estoy pensando mejor en no vender mi hacienda, porque después de todo he buscado una propiedad como esta toda mi vida y no me había dado cuenta que ya la tenía. ¿Sí? ¿Se da cuenta? ¿Sí? Caemos en el error, por eso no estamos contentos, por eso no estamos, aleluya, desarrollando y practicando el contentamiento, porque estamos enfocados en lo que nos falta y nos hemos olvidado de aquello que ya el Señor ha puesto en nuestras manos. Primera Timoteo capítulo 6 versículo 6 en adelante dice: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma cuando uno está contento con lo que tiene. Cuando nosotros podemos, aleluya, estar contentos con aquello que el Señor ya ha puesto en nuestras manos. Y en el verso 8 Pablo termina diciendo: así que si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos, no conformes, pero sí contentos. Amén. Lograr el contentamiento parece en estos tiempos bastante complicado, bastante difícil, pero Pablo nos recuerda que no es imposible. Aunque parezca difícil estar contento, no es imposible. Y para ello nos da 4 pautas que yo quiero enumerar en esta tarde. Quiero que vaya conmigo, por favor, allí en sus notas. En primer lugar, la primera pauta que Pablo nos da para poder poner en práctica el contentamiento es, aleluya, que el contentamiento es una práctica que podemos aprender. Esta actitud la podemos desarrollar todos. Aunque no todos la tengan, todos la pueden desarrollar. La podemos practicar. ¿Por qué? Porque es algo que podemos aprender. Así como vamos aprendiendo diferentes cosas en el transcurso de la vida. Hay cosas que usted, aleluya, de pronto le nacen y las hace, aleluya, porque tiene esa habilidad, ese talento para desarrollarlas. Pero hay otras cosas que usted ha desarrollado en su vida, que usted las ha ido aprendiendo, sobre todo ahora con la facilidad que tenemos de los tutoriales. Amén. ¿Cuántos no hemos hecho algo, aleluya, pausando el video porque queremos ir paso a paso, aleluya, el camino que nos están indicando para poder hacer algo que en nuestra vida pensamos que podíamos hacer? Amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es algo que podemos aprender a desarrollar, que podemos aprender, aleluya, para ponerlo en práctica. Pablo habla del contentamiento no como algo con lo que se nace. Esto no es algo de acuerdo a tu personalidad o de acuerdo a tu carácter. No es que tú puedes estar contento porque así es tu carácter, porque así es tu personalidad, porque es algo con lo que ya naciste. No, Pablo, cuando habla del contentamiento, Pablo habla de algo que él ha logrado aprender. Es algo que he logrado formar en mi vida gracias a las lecciones que he recibido, gracias a la experiencia que he adquirido. Filipenses 4 versículo 11 y 12 dice, hablando Pablo: no es que haya pasado necesidad alguna vez, porque he aprendido, dice Pablo, he aprendido a estar contento con lo que tengo. Amén. Y en el verso 12 Pablo sigue diciendo: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario, y vuelve a utilizar la misma palabra o las mismas palabras: he aprendido. Pablo habla del contentamiento como algo que, aleluya, adquirió en el camino. Pablo fue adquiriendo ese contentamiento, se fue desarrollando, se fue formando en su vida gracias a las experiencias, aleluya, buenas y no tan buenas, que de pronto todos, sin excepción, hemos experimentado en nuestras vidas. Porque es cierto, no siempre las cosas van bien.
No siempre las cosas resultan como uno esperaba. No siempre las cosas caminan de acuerdo a lo planeado. No siempre las cosas terminan como uno espera. Pero cada circunstancia y cada situación nos pueden ayudar y pueden aportar algo para que tú y yo podamos aprender. Para que tú y yo podamos aprender incluso de los errores. Nadie quiere cometer errores, pero sucede. Nadie quiere tomar una mala decisión, pero en algún momento lo hemos hecho. El problema, aleluya, no es tanto el error. El problema es que no aprendamos del error. Ese es el verdadero problema. Cuando no somos capaces de extraer una enseñanza, una lección. Pablo está diciendo: lo que he vivido, lo que he pasado, aleluya, incluso los momentos más complicados de mi vida, cuando he sentido el estómago doler porque no hay comida, porque no hay alimento, aún de esas cosas, dice Pablo, yo he aprendido. Todos podemos practicar el contentamiento, porque el contentamiento es algo que se aprende, algo que podemos desarrollar en nuestro caminar diario. Pablo tenía jerarquía ministerial, sin embargo Pablo dice: he aprendido con el tiempo a estar contento en toda situación, porque es ahí donde se prueban las actitudes, lo que realmente tú eres. Quien realmente tú eres, aleluya, se prueba en el momento difícil, en el momento complicado, en el momento cuando eres desafiado, cuando tu fe es desafiada, cuando aleluya, las circunstancias se levantan contra nosotros y la adversidad parece arreciar. En esos momentos, aleluya, esa situación puede llegar, aleluya, a nuestra vida para poner a prueba quiénes nosotros somos en Cristo Jesús. Pablo dice: la situación ha sido complicada, pero he aprendido a poner en práctica el contentamiento. De ahí que dice: en cualquiera que sea mi situación, Pablo dice: sé vivir humildemente y sé tener también en abundancia. Pablo aprendió a estar contento en la escasez y en la necesidad, pero también en la abundancia y en la comodidad, en la libertad, pero también en la prisión. Y es que, amado hermano, aleluya, el contentamiento no depende de las circunstancias externas. El contentamiento es una condición del alma. Tiene que ver con no tiene que ver con el cómo está la situación en nuestras vidas, sino en cómo está nuestro corazón ante Dios. Por eso dice Pablo, aleluya, puedo estar contento. El contentamiento no nace de tener más, sino de confiar más en el Señor. Por eso dice Pablo, aleluya, he aprendido a estar contento. La segunda pauta: el contentamiento se cultiva con gratitud diaria. Si queremos nosotros poner en práctica el contentamiento, si queremos estar contentos cualquiera que sea nuestra situación, tenemos que entender que la segunda pauta que nos da el apóstol Pablo, aleluya, si queremos crecer en el desarrollo del contentamiento, es que el estar contentos es posible en la medida que nosotros somos agradecidos por lo que tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que no tenemos. La gratitud y el contentamiento están profundamente conectados, están profundamente ligados. Hay quien dice que la gratitud es el terreno o el suelo donde crece y se desarrolla el contentamiento. De ahí que el apóstol Pablo, cuando habla de agradecimiento, no solamente se dirige a un sector de sus hermanos en la fe o de un grupo de personas. Cuando Pablo habla de ser agradecido, si usted lo puede constatar en cada una de sus cartas, Pablo siempre inspiraba a todos sus lectores de sus cartas, aleluya, a ser agradecidos. Sean agradecidos. Y una de esas cartas en Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18, Pablo lo dice de esta forma: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para cada uno de ustedes en Cristo
Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. Pablo no está diciendo den gracias a Dios por la situación. Denle gracias a Dios en toda situación. No es darle gracias a Dios porque estás enfermo. Dale gracias a Dios aún cuando estás enfermo. Es diferente. ¿Por qué? Porque si lo hacemos de esta forma, estamos cultivando el contentamiento. Y es que, amado hermano, donde hay gratitud, donde la gratitud habita, el contentamiento, hermanos, aleluya, va a florecer. Donde la gratitud habita, el contentamiento florece. Por eso Pablo nos invita a ser agradecidos. La gratitud va a convertir lo poco en suficiente. Aleluya, la gratitud va a convertir lo ordinario en especial, va a convertir lo difícil en una oportunidad para ver la gloria del Señor. ¿Cuántos lo creen? Por eso tenemos que ser agradecidos, porque la persona agradecida convierte lo ordinario en algo extraordinario. Bendito sea el nombre del Señor. Algo ordinario en un milagro de parte de Dios. Cuando tú eres agradecido, y mire, le doy un ejemplo rápidamente. Todos podemos, todos recordamos lo que Cristo hizo con tan solo 5 panes y 2 peces. Amén. Y todos entendemos que la historia cuenta o narra que Cristo alimentó a 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Amén. Se habla de miles y miles de personas que Cristo pudo milagrosamente alimentar solamente con 5 panes y 2 peces. Pero si vamos nosotros al texto, nos vamos a dar cuenta que lo primero que hizo Jesús cuando tuvo los 5 panes y los 2 peces, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Dar gracias a Dios. El problema no es lo que tenemos. El problema es que no somos agradecidos con lo que tenemos. Y queremos ver milagros. Y queremos, aleluya, que Dios haga milagros en nuestra casa, y que Dios haga milagros en nuestras finanzas, y que Dios haga milagros. El Señor, aleluya, el Señor nos enseñó el camino para convertir lo ordinario en algo extraordinario, en algo milagroso. Necesitamos comenzar a desarrollar una actitud de agradecimiento. Y cuando tú eres agradecido por esos 5 panes, por esos 2 peces que parecen pocos, aleluya, cuando tú eres agradecido por lo que Dios ya puso en tus manos, aleluya, el resto no lo harás tú, el resto lo hará el Dios que todo lo puede. Den un aplauso fuerte al Señor. Aleluya, seamos agradecidos. El agradecimiento cultiva el contentamiento. Hay 4 cosas que quiero mencionar aquí. En primer lugar, la gratitud te enfoca en la provisión y no en la carencia. Salmo 67, versículo 5 y versículo 6 dice la Nueva Versión Internacional, aleluya, que te alaben, oh Dios, los pueblos, que todos los pueblos te alaben. Dice el verso número 6, la tierra dará entonces. Cuando tú eres agradecido, cuando tú eres capaz de alabar a Dios en medio de la dificultad, cuando tú eres capaz de adorar a Dios en medio de la tormenta. Mire, acabamos de cantar una alabanza, aleluya, estar contigo, no hay otro lugar. Aleluya, y ese canto es muy bonito y se canta en todas partes. Pero ¿sabe cuándo se cantó por primera vez esa alabanza? Amén. Ese canto, aleluya, se cantó, nació en el corazón de una salmista, aleluya, que estaba en la ciudad de Houston, mientras la ciudad estaba siendo golpeada fuertemente por una tormenta, y la casa de esta persona, hermanos, se estaba inundando. Nosotros vimos la fotografía, llegó a subir el agua, aleluya, como 4 pies, 5 pies, y él estaba tocando el piano en su casa, cantando en medio de la noche, sin luz, mientras su casa se inundaba. Él seguía cantando, estar contigo, no hay otro lugar, aleluya, no hay otra parte, aleluya, que yo desee, no hay otro lugar, aleluya, que yo necesite, solamente estar contigo. Cuando tú eres agradecido, cuando tú eres capaz de alabar al Señor en medio de esa situación complicada, déjame decirte, el Señor
Señor mostrará su favor y su gracia sobre tu vida. Entonces su fruto, dice, dará la tierra y Dios, nuestro Dios, nos bendecirá. Sin gratitud ves lo que falta, pero con gratitud ves lo que Dios ha provisto. La gratitud transforma la comparación en adoración. Una de las grandes raíces del descontento en el corazón de las personas es precisamente compararnos. Hoy las redes sociales, aleluya, no nos dejan estar contentos, porque no falta quien salga y aparezca en las redes sociales subiendo una foto, aleluya, no sé, mostrando su el mejor momento de su vida, mientras tú estás pasándola mal en tu cuarto. ¿Me entiendes? Y nos ganchan tanto que no dejamos de ver y ver y ver, y entonces nos empezamos a comparar y empezamos a compararnos. Y la comparación es uno de los ladrones silenciosos del contentamiento. Y entonces empezamos a decir: ellos tienen más, yo debería estar en otro lugar. Pero cuando tú eres agradecido, la gratitud te cambia el enfoque de lo que otros tienen a lo que Dios ya ha hecho contigo. El Salmo 103 verso 2, el salmista lo dice de esta forma. Leo la Nueva Traducción Viviente: que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Cuando tú eres agradecido, aleluya, detienes la queja y la cambias por adoración, y esto va a generar paz en tu corazón. Pero también la gratitud es un escudo contra la ansiedad. ¿Cómo estamos, aleluya, experimentando esta situación? Gran parte de nuestra sociedad está viviendo en ansiedad. Muchas personas, aleluya, viven ansiosas, viven desesperadas, viven angustiadas, aleluya. Pero la gratitud es un escudo en contra de la ansiedad. Y Pablo lo dice, y lo dice cuando está en la cárcel. Pablo quizás para muchos debería estar, aleluya, comiéndose las uñas por la angustia de encontrarse en una cárcel. Pero cuando Pablo estaba en la cárcel, Pablo experimentaba la gracia y el favor de Dios. Y en las prisiones Pablo volvía a decirle al Señor: gracias. Gracias porque tú me sostienes, porque tú estás conmigo, porque no estoy solo. Y es que la gratitud es un escudo en contra de la ansiedad. Y en Filipenses capítulo 4 versículos 6 al 7, Pablo dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo y díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Pablo dice: no se preocupen, oren mejor. Aquello que los lleva a preocuparse, mejor llévenselo a Dios en oración. Pero oración no es solamente pedir, oración también es agradecerle al Señor. Y qué lindo es cuando nosotros oramos a Dios y nos atrevemos a decirle gracias al Señor en toda situación. ¿Y qué resulta? ¿Qué resulta cuando somos agradecidos? Mire lo que sigue diciendo el verso 7. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Ser agradecido es un escudo contra la ansiedad, pero también la gratitud cambia tu manera de pensar. La gratitud entrena nuestra mente, entrena y dirige y orienta nuestros pensamientos a ver lo bueno y no solamente lo malo, a apreciar lo simple y no solamente lo que idealizamos, a celebrar lo que tenemos y no obsesionarnos por aquello que nos falta. Romanos 12 versículo 2, la Nueva Traducción dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces, solo entonces, dice Pablo, aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, es agradable y es perfecta.
La gratitud nos ayuda, aleluya, a cambiar nuestra manera de pensar. Nos ayuda a renovar nuestra mente para tener claridad sobre lo que Dios quiere para nosotros, para tener claridad sobre la voluntad del Señor. Y la voluntad de Dios, dice Pablo, la describe diciendo: es buena, es agradable, pero también es perfecta. A veces las situaciones no son las que queremos, amén, pero siempre lo he dicho, amén, la voluntad de Dios no siempre es lo más favorable que quisiéramos, pero siempre estar en la voluntad de Dios es lo más seguro para nuestra vida. Es lo más seguro. Y Pablo lo entendía, por eso decía: aunque estoy en la cárcel, aunque he pasado hambres, aunque he pasado momentos complicados, momentos de abundancia también, momentos favorables, he estado sano, pero también he estado enfermo, he tenido aprietos y he tenido momentos de bastantes oportunidades, pero la verdad es que en todo he sido enseñado para estar contento. Puedo estar contento porque el estar contento no depende de las cosas externas, es un estado del corazón cuando estamos depositando toda nuestra confianza en el Señor. Quizás usted ha leído algún escrito de una mujer que, bueno, me voy a atrever a decir el nombre, Corrie ten Boom. Esta mujer es una escritora judía. Ella, siendo adolescente, casi prácticamente una niña, junto a su hermana, fueron arrancados del negocio de su familia. Fueron arrancados en el tiempo del holocausto judío y fueron llevadas a los campos de concentración y pasaron momentos muy complicados en su vida. Pues pasó momentos muy difíciles esa escritora, y menciona muchas de sus experiencias en sus escritos, pero una de las cosas que ella menciona acerca del agradecimiento, me parece importante mencionarlo. Ella dice lo siguiente: el agradecimiento no cambia lo que tienes, pero cambia lo que ves. Amén. No cambia lo que tienes, amén, pero cambia. ¿Qué es lo que miraba Pablo en sus prisiones? ¿Qué es lo que veía Pablo en sus prisiones? Pablo pudo habernos descrito en su carta a los Filipenses, aleluya, la cárcel en la que se encontraba, el cuarto donde se encontraba, el calabozo donde se encontraba. Tengo apenas una pequeña, aleluya, entrada para mirar hacia afuera. Pudo habernos descrito cómo estaban los barrotes de aquella cárcel. Pudo habernos dicho de qué manera estaba el ambiente, aleluya, de aquella cárcel. Pero Pablo era tan agradecido, Pablo estaba tan contento, Pablo estaba tan regocijado en el Señor, aleluya, que no estaba viendo la puerta, no estaba viendo, aleluya, el tipo de paredes, ni tampoco la temperatura del lugar. Él estaba en un lugar contemplando la gloria del Señor, que aún en sus prisiones, aleluya, se manifiesta a favor de aquellos que han confiado en el Señor. Necesitamos nosotros ser agradecidos, porque la gratitud, aleluya, nos ayuda a cultivar el contentamiento. No necesitas tener más para estar contento, solo necesitas ver más claramente lo que Dios ya te ha dado. No necesitas más, porque eso es algo que la sociedad y tantas cosas hoy en día bombardean nuestra mente. Necesito esto para ser exitoso, necesito esto y necesito más éxito y necesito más cosas y necesito más, y estamos pensando en eso. No necesitas más para estar contento. Necesitas ver más claramente lo que Dios ya te ha dado. Quien agradece en lo poco descubre que tiene mucho. Seamos agradecidos. Número 3, la tercera pauta es que el contentamiento se alimenta de recordar la fidelidad de Dios. Amén. Esa es una tercera pauta que Pablo nos da. La fidelidad de Dios es una de las bases más sólidas para desarrollar y mantener el contentamiento verdadero. Cuando tú sabes que Dios es fiel, cuando tú recuerdas que Él cumple sus promesas, cuando no te olvidas que Él nunca te abandona, cuando tú recuerdas todas estas cosas, esto te da una seguridad y una confianza interior para poder avanzar. Por más difícil que sean
las situaciones en la vida. La Biblia nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 5, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca los dejaré y jamás los abandonaré. Tenemos que recordar la fidelidad del Señor. Necesitamos traer a la memoria que Dios es fiel. Y cuando nosotros, aleluya, recordamos la fidelidad de Dios, entonces el recordar la fidelidad de Dios, el hecho de que Dios es fiel, se vuelve un fundamento en nuestras vidas. Y esto nos ayuda a desarrollar, hermanos, el contentamiento como un estilo de vida. Amén. Como un estilo de vida. El contentamiento, aleluya, como una forma de vida. Y así que dice Pablo, estoy contento, sin importar qué es lo que pase, sin importar que las cosas suban o bajan, yo voy a estar contento. ¿Por qué? Porque es un estilo de vida. Amén. Yo puedo estar contento fuera de la cárcel, dice Pablo, como también puedo estar contento dentro de la cárcel. Puedo estar contento en mi casa, pero también cuando voy al trabajo. Puedo estar contento en cualquier parte. ¿Por qué? Porque el contentamiento está, aleluya, el contentamiento bíblico tiene como base la fidelidad del Señor. Amén. Quiero llevarlo a pensar en esos momentos en los que usted no sabía cómo salir adelante, pero de pronto Dios estuvo ahí para proveerle a usted. ¿Alguien le puede decir amén a eso? Quiero llevarlo a pensar en esas situaciones donde usted se sentía solo. Yo me he sentido solo. Amén. Pero cuando más solo pienso que estoy, Dios se hace presente para estar a mi lado y sostenerme. Cada recuerdo de la fidelidad del Señor en nuestras vidas es como un ladrillo que va construyendo y edificando el muro de contentamiento. Por eso dice Pablo, estén contentos. Pueden estar contentos. El corazón contento no necesita tener todo para estar en paz, solo necesita recordar quién está en control. ¿Quién está en control? Usted puede estar en paz, usted puede estar tranquilo, a pesar de lo que las noticias, a pesar de lo que las redes sociales están diciendo, a pesar de las circunstancias, de tanta incertidumbre en el mundo. Usted puede estar contento. ¿Por qué? Porque quien está en control no es el hombre. Porque quien está en control, aleluya, no son las circunstancias. Quien está en control de nuestras vidas se llama Jehová de los ejércitos. Le da un aplauso fuerte al Señor. Quien está en control de mi vida. Y si a Dios le place, aleluya, que yo sea movido a otra parte, hermanos, quien está en control es Dios. Y el mismo Dios que nos ha traído hasta aquí nos va a acompañar a donde quiera que vayamos. Se lo dijo Dios a Josué, aleluya, le dijo donde tú vayas, yo iré contigo. Se lo dijo a Moisés, no tengas miedo, seguir adelante, porque mi presencia irá contigo y te dará descanso. Y a Moisés le faltaron muchas cosas en el desierto, pero nunca le faltó la presencia de Dios. Y cuando Dios está presente, no hace falta absolutamente nada, porque Él es fiel. La Biblia nos habla de la fidelidad del Señor una y otra vez, y la Biblia nos dice que por su fidelidad Él no cambia. Hebreos 13 versículo 8 dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La Biblia nos habla de que por su fidelidad Él nunca nos va a dejar. El salmista en el Salmo 23 así lo expresa cuando aborda en el verso número 4 lo siguiente: aun cuando yo paso por el valle más oscuro. Inevitablemente vamos a pasar por esos momentos de decepción, por esos momentos de sufrimiento, por esos momentos de dolor, por esos momentos de escasez. Pablo dice, he estado en escasez, he estado en momentos donde mi estómago no ha recibido absolutamente nada en cuanto a alimento. Pero dice el salmista, aunque yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estarás a mi lado. Él es el pastor que nunca nos abandona. Él es el pastor que siempre nos cuida, y saber, aleluya, que Él está conmigo, eso, amados hermanos, a mí me hace estar
contento. El contentamiento crece cuando tú sabes y reconoces que no depende de las cosas, sino de la compañía maravillosa del Señor. Dios no solamente es el Dios que no cambia, no solamente es el Dios que no abandona, sino que también Él es el Dios que siempre provee. Él es el Dios que siempre provee. Amén. Es cierto, no siempre nos dará lo que nosotros queremos, pero nunca permitirá que nos falte lo que necesitemos. Amén. Por eso tenemos que recordar la fidelidad del Señor, porque es a través de su fidelidad que yo puedo, aleluya, caminar en paz, con la debida tranquilidad y seguridad y confianza de que Él será mi proveedor, de que Él va a suplir, como lo dijo el apóstol Pablo en una de sus cartas, Él suplirá todo lo que les falte. ¿Alguien lo cree? Dios va a suplir lo que te falte. Dios va a suplir, aleluya, para tu vida, para tu familia, para tu casa, porque Él es el proveedor fiel. Él suplirá lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. El salmista lo dijo de esta manera en el Salmo 37 versículo 25: joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Yo creo esta palabra. Creo en un Dios fiel que provee, aleluya, a cada uno de sus hijos. Pero también la fidelidad de Dios me recuerda que Él es bueno. Aleluya. El Salmo 105 versículo 5, el salmista dice, leo la traducción lenguaje actual: Él es un Dios bueno, su amor es siempre el mismo y su fidelidad jamás cambia. Recuerde la fidelidad de Dios, porque cuando usted olvida lo que Dios ya ha hecho, empiezas a dudar de lo que Dios puede hacer. Necesitamos recordar la fidelidad del Señor. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10 versículo 23: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Entonces puedo estar contento, dice Pablo. Amén. ¿Por qué? Porque es algo que he aprendido. ¿Por qué? Porque hay agradecimiento. Cuando soy agradecido, estoy cultivando el contentamiento en mi corazón. Pero también porque el contentamiento bíblico, el contentamiento de aquellos que tenemos nuestra seguridad en Dios, tiene como base recordar su fidelidad. Pero por último, la cuarta pauta que el apóstol Pablo nos da en el versículo 13 de Filipenses capítulo 4, cuando dice: pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la Reina Valera del 60. Filipenses 4:13 así lo dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La cuarta pauta es que el contentamiento tiene su base en ser fortalecidos en Cristo. ¿Sabe que Filipenses capítulo 4 versículo 13 es uno de los versículos más conocidos, más pronunciados? Amén. Seguramente la mayoría, si no es que todos, la mayoría de los que estamos aquí lo hemos leído. Lo sabemos de memoria. Es más, yo lo leí en dos versiones. Amén. En dos versiones distintas. Amén. La versión Nueva Traducción Viviente, la versión Reina Valera del 60. Pero ese pasaje es uno de los más conocidos de la Biblia. Personas lo han tatuado en su piel. Personas lo han, aleluya, lo han impreso en algún tipo de playera, en algún tipo de artículo. Yo mencionaba esta mañana que ahora me recordaron el nombre de este basquetbolista, Stephen Curry, ¿verdad? Del Golden State, ¿verdad? Del equipo de básquetbol de Golden State. Él sus zapatos tiene impreso Filipenses capítulo 4 versículo 13. Muchas personas conocen Filipenses capítulo 4 versículo 13. Sin embargo, a pesar de que es uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, es uno de los versículos más mal interpretados de la Biblia. Amén. Es uno de los pasajes más mal interpretados de la Biblia. ¿Por qué? Porque pensamos
que cuando Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece, él se está refiriendo a que podemos lograr cualquier meta que nos tracemos en la vida. Pero cuando leemos el contexto de Filipenses capítulo 4 versículo 13, Pablo no se refiere a eso. Pablo se está refiriendo a que aquel que está fortalecido en Cristo puede vivir con gozo, con paz y contentamiento en cualquier circunstancia gracias a Cristo. Eso es lo que dice Filipenses capítulo 4 versículo 13. A pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de la enfermedad que estoy pasando, a pesar de la dificultad que estoy enfrentando, a pesar de esta difícil situación a la que yo me encuentro, a pesar de todo ello, a pesar de que faltan muchas cosas, a pesar de que he perdido muchas cosas, dice el apóstol Pablo, puedo seguir con gozo, puedo seguir con alegría, puedo seguir con paz y puedo seguir contento porque Cristo está fortaleciendo mi vida. Alabe al Señor en esta tarde. Aprender el contentamiento no es una cuestión de fuerza de voluntad, sino de una dependencia diaria en Cristo. Depender no de nuestras fuerzas, no de nuestras capacidades, no de nuestras posibilidades y oportunidades humanas. Es una expresión de dependencia real, aleluya, en las fuerzas y en la fortaleza que el Señor puede desarrollar en nuestras vidas. Cuando Pablo dice, aleluya, todo lo puedo en Cristo, él está hablando, aleluya, de que no se trata de la autosuficiencia, sino de la cristosuficiencia. Es en Cristo que todo lo puedo. Porque el contentamiento no es tener lo que quiero, sino creer que ya lo tengo todo en Cristo Jesús. En Él tengo todo lo que necesito. En Él tengo todo lo que necesito. Mire, el Salmo 23 versículo 1 lo detalla de esta manera. Seguramente usted lo ha leído. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El Salmo 37 versículo 4 lo dice de esta forma: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Jesús lo dijo también en Mateo capítulo 6 verso 33. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, aquello por lo que nos afanamos, aquello por lo que tratamos de hacer hasta lo imposible por lograr, y que muchas veces todo lo que hacemos es frustrarnos, deprimirnos y angustiarnos porque no podemos alcanzarlo. Dice Jesús, si tú buscas primeramente el reino de Dios, porque no se tratan de tus fuerzas, no se trata de tu capacidad, es en Cristo, porque Él te va a dar las fuerzas para que tú puedas lograrlo. Estoy concluyendo. Mire, el secreto del contentamiento no está en tenerlo todo, sino tener a Cristo en todo. Ese es el secreto del contentamiento. Cuando Pablo habla, he aprendido el secreto de estar contento, es porque él ha descubierto, hermanos, que el contentamiento no se trata de tener todo lo que quiero, sino que se trata de que en todo Cristo esté presente. Quizás no has podido resolver una situación en tu matrimonio. Algo en tus finanzas no están dando el resultado que tú quieres. Algo en tu trabajo no está caminando como tú esperas. Algo en tu familia no está avanzando como tú quisieras. La pregunta no es qué te falta para que tu familia funcione. La pregunta no es qué tengo que hacer en mi matrimonio para resolver esta situación. La pregunta no es qué tengo que hacer en mis finanzas, si ya he hecho todo lo que pienso que tengo que hacer para lograr alcanzar lo que quiero. La pregunta no es esa. La pregunta es: ¿Cristo está en tus finanzas? ¿Cristo está en tu familia? ¿Cristo está en tu matrimonio? ¿Cristo está en tus decisiones? ¿Cristo está en tu vida?
Porque el contentamiento no tiene que ver con tener todo lo que quiero. El contentamiento bíblico y verdadero no se trata de cantidad, se trata de una persona, y esa persona es Cristo. No se trata de cuánto tienes, se trata de tener a Cristo. Y cuando tú tienes a Cristo, dice Pablo, tengo las fuerzas para lograrlo. Póngase de pie conmigo, por favor, en esta tarde. Estamos viviendo días complicados. Estamos viviendo días complicados. Quisiéramos que las cosas se arreglaran tan rápidamente. Que las cosas alrededor nuestro, hermanos, tomaran un mejor cauce. Que el Señor solucionara nuestros problemas, sanara nuestras enfermedades, que el Señor resolviera cualquier situación complicada en nuestras vidas. Pero quiero dejarlo con esto: no necesitamos que todo cambie afuera. Lo que necesitamos es que Cristo reine dentro de nuestro corazón. Lo que necesitamos es que Cristo reine en nuestras vidas, que Él sea el Señor. Porque muchas veces valoramos el hecho de que hemos entregado nuestra vida a Jesús y lo hemos hecho el Salvador de nuestras vidas. Pero la pregunta es, ¿lo hemos hecho el Señor de nuestras vidas? ¿Lo hemos hecho el Señor de nuestro corazón? ¿O todavía quien sigue estando al frente de nuestras vidas somos nosotros? Si tú quieres realmente estar contento a pesar de las dificultades, experimentar esta clase de contentamiento en tu vida, necesitas dejar que Cristo sea la prioridad en tu corazón, que Él sea el Señor de tu vida. Jesús dijo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, Él dice, vendrá por añadidura. Yo quiero invitarlos, y esto no es solamente para algunos, es para todos. Es para todos, sin importar cuántos años. Mire, Pablo tenía una jerarquía ministerial y dice Pablo: he aprendido. Necesitamos aprender, iglesia, en esta tarde. Necesitamos aprender para que el Señor sea, aleluya, el centro de nuestras vidas, y que podamos estar contentos a pesar de las circunstancias y de las dificultades que enfrentamos en la vida. Quiero invitarlos a que dejemos nuestro lugar unos momentos y vengamos a este altar con toda la sinceridad de nuestro corazón para decirle al Señor: Señor, todo lo que necesito eres tú.